especial de escuchar el mensaje de la palabra de Dios por el reverendo señor obispo Carlos San Martín Pulgar, obispo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, a quien nuestro Dios bendiga. El mensaje del Señor en esta mañana está basado en el libro de los Salmos, Salmo número 11, versos 1 al verso 5 inclusive. Leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este mensaje lleva por título La eficacia de la palabra de Dios. En esta grata y solemne ocasión en que, convocados por el Consejo de Pastores Evangélicos de Chile, en esta casa de oración tenemos la alegría de reunirnos y a la vez compartir con las máximas autoridades de nuestro país, representantes diplomáticos de países amigos y hermanos en general, con el solo y principal propósito de dar gracias a Dios por sus bondades y renovadas misericordias, disponiéndonos a adorarle en espíritu y en verdad, a la vez que venimos con el grato anhelo de oír su voz, porque el Señor es bueno y porque para siempre son sus misericordias. En el momento histórico en el que se inserta la porción de la palabra leída, encontramos una de las etapas críticas vividas en Israel en tiempos del rey Saúl, quien fuera desechado por Dios a causa del deterioro moral y espiritual a que éste dio lugar. Desesperado, Saúl hace venir a David a su corte para que éste le alivie de sus males y le comunique paz mediante la alabanza. Sin embargo, las intrigas ignominiosas, calumnias que dan pábulo a falsas acusaciones hechas por envidiosos sin escrúpulos, crean un ambiente de incomprensiones que colocan a David en una inconfortable, crítica y muy delicada situación. A causa del odio a muerte que se ha desatado en su contra, no obstante que ya había sido elegido por Dios para ser rey sobre Israel. Sin embargo, sus amigos, conocedores de la realidad e informados de los grandes riesgos a que está expuesto, no ven salida al problema y, acobardados por la adversidad y dificultades latentes, aconsejan al joven pastor lo que ellos juzgan más sensato: evadir la responsabilidad de patriota y siervo de Dios y huir de esa adversa realidad, aunque estos amigos son creyentes y saben de cómo Dios obró maravillosos milagros en el pasado en hombres que creyeron y practicaron su palabra, como es el caso de Josué, a quien Dios bendijo y esforzó con estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sin embargo, estos, abrumados por el problema latente, ven muy lejana esta bendita promesa divina y la relegan a una bendición meramente particular para Josué, olvidando que las promesas de la palabra de Dios son eternas y que están disponibles para todo aquel que las crea. Frente a esta caótica situación, ¿cuál es la actitud de David?
¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la respuesta de David? Una sola y categórica declaración de fe. En el Señor he confiado. Conociendo la gravedad de la situación, sin negar el deterioro moral y espiritual prevaleciente en todo el mundo, el hombre de Dios, con esa confianza en el Señor, que no es autosuficiencia ni arrogancia, prosigue. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Para los que creemos que la palabra de Dios, infalible, completa, final y normativa, los hechos históricos registrados en sus páginas tienen un propósito didáctico. La Biblia tiene una historia que hay que creer, mandamientos que hay que obedecer y promesas que hay que disfrutar. La situación que vive nuestro mundo actual está bien reflejada como contexto del histórico pasaje bíblico que he detallado. Podemos apreciar que el mundo se ha transformado en una pequeña aldea universal, pues los medios de comunicación social nos mantienen directamente e inmediatamente en contacto con lo que acontece en los puntos más alejados del planeta. Por lo que se podría decir que somos testigos casi oculares de lo que a diario sucede en el mundo. Conscientes de la cruda realidad que a diario se vive, nosotros como cristianos y ciudadanos de este nuestro amado país, con toda propiedad debemos asumir nuestra responsabilidad frente al estado de cosas actuales. ¿Qué podemos hacer los creyentes? Evadirnos, escapar, defeccionar, sepultar nuestra cabeza como el avestruz. Sabemos a través de nuestra propia experiencia que la palabra de Dios tiene espíritu y da vida, renueva los entendimientos, transforma los corazones y mejora la estructura de los hogares, elevando la condición espiritual y material de la familia, que es la base de una nacionalidad renovada, liberada de odios y antagonismos, pues está avalada en la certeza irrefutable que esta transformación no es por voluntad humana, sino por medio de la palabra de Dios. Viene a mi mente la historia de un anciano predicador al que acudían jóvenes pastores de las iglesias de la localidad, con el señalado propósito de relatarles los problemas y dificultades que enfrentaban en su ministerio, esperando que éste, con su vasta experiencia, pudiera orientarles con un sabio consejo para solución a sus problemas. El anciano predicador les escuchaba con mucha paciencia, y fuera cual fuera el asunto planteado, su respuesta era siempre la misma: vuélvete a tu lugar y predica la palabra. Nuestra palabra a los obispos y pastores, obreros cristianos y creyentes en general, es que nuestra patria debe oír hoy y siempre un vigoroso, puro y claro predicación del mensaje de la palabra de Dios. Son muchas las voces que con distintos mensajes en este tiempo reclaman atención y adhesión de los oyentes. Pero en medio de estos mensajes nuestra voz no debe confundirse. Nuestro mensaje tiene que ser limpio y claro. Prediquemos la palabra. La Biblia es palabra de Dios. Sigamos afirmando sin ninguna reserva ni vacilación que Dios se ha manifestado por su palabra y que en ella nos ha revelado su voluntad y nos ha escogido como heraldos de redención, mediante el dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestra palabra debe ser sazonada e iluminada. Recordemos que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Miles y miles a lo largo y ancho de nuestro país ya han alcanzado tan bendito testimonio. Sí, son millones los que han sido transformados por la predicación de la palabra de la cruz, los que han arrancado del lodo del pecado a hombres y mujeres que, habiendo estado atados por Satanás y sus huestes, el diablo
en los vicios del alcoholismo, adulterio, drogadicción, pornografía, mentira, homicidios, pleitos, contiendas, blasfemias, envidias y otras muchas y diversas concupiscencias, hoy son portadores de un evangelismo vivo, enaltecedor y profundo, que realiza una obra total en nuestra sociedad, lo que materialmente aporta más beneficio que cualquiera otra institución benéfica. Sin embargo, queda mucho por hacer. Satanás no se duerme y continúa su obra devastadora en nuestra sociedad actual, en la que aparecen más flagelos esclavizantes mediante el odio y la frustración y la confrontación aleve, que cobra víctimas inocentes y destruye los fundamentos primordiales. ¿Qué hacer ante esto? ¿Huir al monte cual ave? Que nunca esto acontezca. Es ahora más que nunca cuando nuestra voz debe ser oída, cuando el pecado crece, la gracia debe ser sobreabundar en nosotros y continuar presentando al cristocéntrico Salvador, Sanador y Redentor. Por encima de las calamidades propias del pecado que en cierto modo han alcanzado incluso a socavar la estructura misma del cristianismo actual, relegando o cuestionando las enseñanzas de la Biblia por considerarlas arcaicas en un mundo modernista, sin embargo, nadie podrá negar las verdades eternas contenidas en la palabra de Dios, pues esto mismo ya lo profetizó el gran apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito, al decir que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, los que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No podemos engañarnos frente a un hecho que es real e innegable. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quien siembra odios, tendrá que cosechar odios. Y también esta es palabra de Dios. Osea también lo dice en el capítulo 8, verso 7. Quien siembra vientos, cosechará torbellinos. Y no olvidemos que la cosecha siempre es mayor que la siembra. Imposible es que de nuestros hijos logremos una generación pacífica si la enseñanza que nosotros los padres le estamos entregando fundamentada sobre los principios errados y falsos de la intriga, el odio y la violencia, seguramente el resultado será funesto. Tendremos hijos más violentistas y con más odio, atrayendo con ello más quebranto a nuestra sociedad. No se cogen uva de los espinos, ni higos de los abrojos. El ser humano no se realizará en su plenitud como tal, ni la sociedad marchará bien si se ignoran las instrucciones del Creador, y en la Biblia tenemos los ejemplos que avalan este pensamiento. Recordemos los días de Noé, la torre de Babel y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero frente a los grandes males del mundo existe también la gran solución, y ella solo se encuentra en la palabra de Dios, pues ella es la única inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que quien la reciba se perfeccione enteramente para toda buena obra. Recordemos a quienes nos quieran oír que Dios es Padre y Creador de todos los hombres, como con toda claridad lo plantea el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versos 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres como si necesitase algo,
pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No basta con el conocimiento de Dios como Creador, es necesario vivir consecuentemente con la verdad que de ello deriva. Mi prójimo es mi hermano. Él también ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. También por ellos murió Cristo en la cruz. Somos un pueblo creyente y sabemos que por nuestra propia experiencia, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra que sale de la boca de Dios, la cual no volverá vacía, sino que se realizará y hará la voluntad del Creador y será prosperada en todo aquello para la cual fue enviada. Con tan grandes promesas, que no solo son promesas, sino realidades eternas, te encarezco, hermano, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así nos dice el apóstol San Pablo. Anuncia lo que otros callan o niegan. Di que Cristo Jesús fue entregado en manos de hombres pecadores, que fue crucificado y muerto por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó glorioso de entre los muertos, y que su poder para reconciliar, perdonar, salvar y redimir es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Recordemos lo que el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versos 13 en adelante nos relata sobre lo acontecido a los discípulos de Emmaús, a los que la crucifixión y muerte de Jesús les sumerge en las más terribles de las depresiones, derrumbando sus básicos fundamentos de fe y esperanza. Por lo que desilusionados y confundidos y avergonzados se vuelven a su aldea nativa, huyendo así de la persecución que se levantaría contra los que habían estado al lado del Maestro de Galilea. Satanás pensó destruir los fundamentos del cristianismo, pero qué equivocado estaba. Sin embargo, qué cerca estaba Jesús de ellos, pero sus ojos estaban cegados y no conocen al personaje que camina junto a ellos. Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? La respuesta de Cleofas demuestra el vendaval de desesperanzas e impotencias que hay en sus corazones, diciendo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días? ¿No sabes de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todos los pueblos? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque algunas mujeres de los nuestros nos han espantado diciendo de que Él resucitó de entre los muertos. La respuesta consoladora y alentadora de Jesús llega con estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde la ley de Moisés
y siguiendo por todos los profetas y los salmos, les declaraba con todas las escrituras lo que de él decían, reiterándoles posteriormente esto mismo a todos sus discípulos, a la vez que le abría el entendimiento para que entendiesen las escrituras, diciendo, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por tanto, frente a este poderoso mandamiento, mi única decisión, mientras haya en mí hálito de vida, seguiré predicando que Jesucristo fue entregado en manos de hombres pecadores, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó victorioso, que da vida al que en él cree y que en su sangre bendita derramada en la cruz hay remisión de pecados, porque esta es nuestra esperanza y esta es la fuerza pujante en que la verdadera iglesia está basada en sus principios espirituales, y que aunque estos se quieran negar, acallar o soslayar, y aunque esto sea repetitivo o parezca una redundancia, seguiré diciendo y anunciando que Jesucristo fue entregado en manos de hombres pecadores, que fue crucificado y muerto, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos y que vive para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor, haciendo continua propiciación por nuestros pecados y otorgándonos el preciado don de la salvación de nuestras almas. Aunque la tempestad del mundo actual arrecie, recordemos que con nosotros, como lo estuvo con David, está el Señor. Y que él ya una vez levantó su mano en medio de una tempestad, reprendiendo los vientos y calmando las embravecidas olas, a la vez que censuraba a sus discípulos por la falta de su fe. Pero creo no equivocarme al decir con toda certeza que nosotros no somos los que retrocedemos para la perdición de nuestra alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma, y que, como David, podemos decir, en el Señor he confiado. ¿Cuál en esta hora es nuestra decisión ante Dios en este servicio de acción de gracias? Pienso que una sola, y es que aunque los fundamentos fueren destruidos y los problemas contingentes en nuestro mundo sigan avanzando, una sola sigue siendo la solución: continuemos predicando el Evangelio a todo hombre, y esta tarea no es tarea de los obispos y pastores, sino de todos nosotros los creyentes. Volvamos en esta mañana y en esta hora a nuestros centros de predicación cristiana y proyectemos a todos los niveles el mensaje inspirador de la palabra de Dios, en la absoluta convicción que en ella está la solución de los problemas contingentes de este mundo actual. Para el Señor que vive, reina, para Él sea la honra, la gloria, el imperio, por siempre y siempre.